Arrancamos una nueva charla aquí de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Venimos teniendo diferentes charlas. Hoy ya nos juntamos con la gente de Wigar. Ahora van a ver de qué va la cosa. Pero bueno, les agradecemos mucho que estén acá y después cuando terminemos abrimos un ratito si quieren a preguntas. Sé que si alguno tiene interés va a poder consultar. Ella es Belén Torres, viene del área de ingeniería, trabaja como desarrolladora y roboticista. Ahora me vas a decir qué es ser roboticista. Es ilustradora y le encanta el dibujo. Es profesora en un colegio en Campana, ¿verdad? Y es parte de Women in Games Argentina, Wigar. Así que muchas gracias, Belén. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, bueno, Bueno, si querés, contamos medianamente de qué va la cosa. Vamos a hablar de los sesgos del género en los videojuegos. Ayer tuvimos una charla telefónica donde ella me adelantó gran parte del contenido, la verdad que es muy interesante. La primera pregunta es, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hace un roboticista? bien. Bueno, una roboticista se dedica, en mi caso yo me dedico a software. Entonces yo hago los programas para los robots. Trabajo en una empresa argentina que se dedica a trabajar para... ¿Esperamos? Bueno, trabajo en una empresa argentina que se dedica para clientes que tienen clientes en Estados Unidos, en Silicon Valley. Entonces nosotros desarrollamos software. Perdón. Sí. Porque sé que ustedes escuchan, yo no la escucho, o sea, es como si hubiera una barrera. ¿Me acerco si querés? Dale. Si no, si se puede arreglar el desperfecto técnico, ya estamos. ¿Ustedes todos escuchaban bien? A ellos. Hola, a ver. Hola. Un poquito más. Perdón. No, todo bien. Un poquito más alto. Hola. Probando. ¿Cuál es tu juego favorito? Mortal Kombat. Mortal Kombat. ¿Cuál es tu personaje favorito del Mortal Kombat? Sub-Zero. ¿Sub-Zero? Sí. Que era el azul. El azul. Estaba Repti, que era el verde. Y amarillo del escorpión. Scorpion, ¿eran todos hermanos? ¿Era algo así? Sí. Menos Repti no, pero sí. Y había la pica ahí. Bueno, ¿ustedes escuchan bien? Bueno, seguimos. Voy a intentar, lo que no escucho te lo pido, te lo repito. Dale. Bueno, me estaba contando, ¿qué hace un roboticista en la Argentina y en cualquier lugar? Bien. Un robot se dedica, depende. Si te dedicas a la parte de hardware, desarrollás, ¿sí?, toda la parte física del robot. O si estás en la parte de software, como es en mi caso, yo me dedico a hacer programas para los robots, ¿sí? Trabajamos desde desarrollar el código que va a llevar dentro de los robots y que va a indicar qué hace, o por ejemplo hacer simulación. Sería, por ejemplo, trabajar en entornos que son parecidos a lo que sería la realidad. Entonces ponemos el robot ahí, una representación de un robot con programas y vemos cómo el robot funciona. Entonces eso es básicamente lo que hace un roboticista, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en tu oficina en el trabajo donde sos roboticista? Bueno, del área técnica, porque eso es muy importante remarcar, del área más o menos seríamos 5 chicas. Y la verdad es que es un montón. 5 chicas en una oficina de ¿cuántas personas? Ahí se pudrió. No, ahora lo va a encender. Dale. Pero bueno, está claro que... Hola. Ahora sí, ahora sí. Buenísimo. Si bien yo no trabajo directamente en la empresa de... Ponételo así cerca de ¿Acá? un alambre. Hola, ¿ahí me escuchas vos? O sea, si bien trabajo desarrollando videojuegos, trabajo desarrollando software para robots, sí enseño, trabajo aparte como profesora en una escuela, enseño a programar videojuegos, pero me dedico y trabajo en el área técnica todo el tiempo. Entonces, dentro de lo que sería la industria, tanto de robótica o de videojuegos, siempre la cantidad y la proporción de mujeres es muchísimo menor. Imagínense en una compañía que hay más de 70 desarrolladores, que solamente haya 5 mujeres, y si bien se trata y se promueve que haya más mujeres, siempre el número es menor. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Se está teniendo que acomodar el micrófono y es una tarea muy difícil. Pensar, hablar, decir algo interesante y encima acomodarte. Ahí creo que va. Ahí voy a escuchar. Ahora te van a ayudar, pero bueno. Dale. Te quiero preguntar, porque ayer me decías, un videojuego es un balance entre tensión y alegría. Sí. Explícanos un poquito este concepto.
el jugador va a hacer acciones para poder cumplir objetivos y esos objetivos lo va a llevar a poder conseguir, por ejemplo, trofeos, puntos, subir de nivel. Ahora, si el videojuego, y eso todo dentro del marco de reglas, si el videojuego se vuelve muy complicado, entonces eso va a provocar la frustración del jugador, evidentemente, y ¿qué va a hacer? Lo va a dejar de jugar. En cambio, si... Acomáselo. Sí. Vos así no tiene que estar acomándoselo a ellos. A mí sí me... Creo que se escucha más cuando los... Ahí se escucha re poco. Sí, Hola. Sí, ¿cómo decir? En televisión iríamos a un corte, acá no se puede ir a un corte. Bueno, dale. Hola. Gracias por la onda. Sí. Nada, entonces los videojuegos, uno va a cumplir acciones, va a conseguir de repente objetivos y esos objetivos tienen que ser alcanzables. Un poco más o menos como la vida, ¿no? ¿Qué pasa si le ponemos mucha pila pero nunca los objetivos son incansables, nos vamos a terminar frustrando? Bueno, en el videojuego tiene que haber ese balance entre, no tiene que ser muy fácil porque te vas a aburrir, no tiene que ser extremadamente difícil porque te vas a frustrar. Entonces tiene que ser ese balance entre el esfuerzo que pongas y lo que te diviertas. Ok, eso queda clarísimo, ese balance queda claro. Ahora, ¿qué tipo de roles tienen las mujeres, o sea, los personajes femeninos, en la gran mayoría de los videojuegos? Ok, bueno, ahí vamos justamente con los sesgos, ¿no? Los personajes masculinos están asociados a personajes fuertes, valientes, inteligentes, y los personajes femeninos están siempre mujeres débiles que necesitan ser rescatadas, mujeres sumisas, o sea, no sumisas, pero tal vez sumamente amables y sonrientes. Bueno, nada, qué sé yo. Imagínense esta situación. Todos conocemos Mario Bros, o por lo menos es de mi época. ¿Todos jugaron a Mario Bros alguna vez? ¿Alguna vez conocen Mario Bros? Imagínense la situación en que Mario necesita ser rescatado por la princesa. Como medio raro si no se pone a pensar, ¿no? Claro, para quien no se acuerda, Mario eran Mario y Luigi, dos hermanos que son los que cambiaban, uno era más alto que el otro y cambiaban el color de remera, después eran iguales, que lo que tenían que hacer era salvar una princesa. El único personaje femenino era una princesa que había que salvar y que no podías elegir ni jugar con la princesa. Perdón, y otra cosa también es, imagínense, cuando un personaje masculino es secuestrado en un juego, se salva él solo. O sea, él es el que consigue a través de su ingenio y de su propia capacidad salvarse, ¿no? Es como que se escapa. En cambio, los personajes femeninos necesitan ser rescatados. Ese es el tema. Bueno, entonces vamos sacando algunas conclusiones. Por más que ella está hablando de una oficina, no es representativo de toda la industria, se puede decir que las mujeres tienen un lugar bastante reducido en la industria de los videojuegos. Sí, totalmente. Después, si vamos a los personajes, si vamos a los juegos, tienen roles hipersexualizados. Recién ella decía el Mortal Kombat. No sé cuántos fueron Mortal Kombat, pero son muy pocos personajes femeninos. ¿Y cómo es la característica de los personajes femeninos de Mortal Kombat? No, sí. Ahí me escuchan. ¿No se escucha? Vamos a levantártelo y acercártelo ahí. Hola. ¿Cómo son los personajes femeninos de Mortal Kombat? Y los personajes de Mortal Kombat son súper sexualizados. Después, con el tiempo, sí fueron ganando como musculatura. Ahora, o sea, tienen habilidades, pero lo más importante es que los personajes femeninos sean sexy. No sé, hay algo que está mal. Y después vamos a otro eje, que ayer lo charlamos y quiero que se los cuentes. Dale. Vos hablaste de una encuesta Sí. en la cual, que creo que la pudiste incluso vos de primera mano, tomar los testimonios, preguntarle a un montón de chicas qué tipos de videojuegos jugaban Exacto. y a qué jugaban. Al GYMS. O sea, yo enseño en escuela secundaria, soy profe de una escuela técnica y entonces estábamos haciendo como una clasificación de videojuegos, como para pasar el tiempo. Puse 30 juegos, había diferentes categorías y empezaron obviamente lo que serían las materias técnicas, la cantidad de chicas también es reducida. O sea, eso que yo veo en la industria lo veo en la escuela. Cuando empiezo a preguntar acerca de los juegos, todos decían, los chicos súper participativos, súper, bueno, este es malo, este es bueno, este es God, este es malardo, todo así. Y cuando le pregunto a las dos únicas chicas del curso, dicen, no, yo no conozco ninguno de esos juegos, yo juego al GYMS. El Sims, para quien no lo sabe, es hacerte tu casa. Es hacerte tu casa. Está buenísimo, no estoy menospreciando, No. pero es un juego donde no hay ni shooter, ni
la acción que tienen los juegos de hoy, ni las historias, ni los gráficos, es te haces tu casa. Claro, es un personaje donde vos tenés que elegir un personaje, tenés un vestuario, podés armarte tu casa y podés vivir situaciones cotidianas, hacer lo que haces el día a día, ¿no? Cuando preguntás qué es lo que le llama The Sims para poder jugarlo, son juegos donde están relacionados tal vez con más a lo emocional, o son juegos que son como más cotidianos en su vida natural. Y a los varones, ¿por qué no juegan Sims? Muchos de ellos te responden porque tal vez su entorno dice que son maricas por jugar eso. Entonces, evidentemente, o sea, los videojuegos, si bien son productos culturales, lo que se traslada, lo que nosotros muchas veces vimos en los videojuegos, a la vida real. Y eso es lo que trae a pensar esta charla, ¿no? Claro, es ver cómo en la industria de los videojuegos las mujeres solamente juegan a juegos, no solamente, pero mayoritariamente eligen juegos que van en línea con esos estereotipos que estamos contando. Que los personajes van en línea con esos estereotipos, los personajes femeninos, digo, con los estereotipos que estamos contando, y después en la industria propia de los videojuegos las mujeres son una minoría. Totalmente. Con lo cual pareciera una industria que estaría dejando de lado, o al menos no dándole el lugar que corresponde a las mujeres. Tal cual. Y si vos te pones a pensar el tema de los personajes, no tiene que ver, no muere ahí, sino que eso para mí es un efecto. La causa es que antes de eso los equipos no son diversos, los equipos de desarrollo. Y si no tenés equipos diversos, no tenés una mirada diversa, no tenés una diferente perspectiva que permita que alguien piense un personaje de otra manera, sino seguimos consumiendo y seguimos perpetuando los mismos personajes de siempre. ¿Y eso está cambiando o es una tendencia que se mantiene rígida? Sí, está cambiando, pero obviamente que cambia más lento, pero por ejemplo, un juego donde se puede evidenciar eso es Tomb Raider. Seguramente no sé si vieron la película de Lara Croft con Angelina Jolie. Bueno, el personaje de ella es una arqueóloga inglesa que es una chica que es muy inteligente y que es aventurera. Los primeros personajes, los primeros juegos de Tomb Raider, ella salía con una ropa súper chiquita, súper sexy, y era como que, está bien, es inteligente, pero era súper sexy. Todo lo que los chicos quieren. A medida que eso fue cambiando, ¿no? Con las chicas también, ¿no? Pero en ese momento era como más tabú decirlo. A medida que el juego fue cambiando, hubo una conciencia, y hoy día ella tiene pantalón. O sea, logramos eso. Es una victoria, hay que celebrarla. Es una victoria. Como yo le decía a él, no pasa por un tema de que la persona elija cómo quiera vestirse o el personaje, sino lo que está representando. O sea, los videojuegos, la injerencia del juego no termina solamente en el espacio del juego. Eso se sigue reproduciendo en la mente del jugador, que termina llevando eso a su vida cotidiana. ¿Y cuánta incidencia crees que para vos tienen estos estereotipos en la vida de los jóvenes que los juegan? Es un montón. O sea, a mí me pasa que yo estoy con adolescentes siempre, hace 6 años estoy enseñando en escuelas, entonces lo ves un montón en la charla cotidiana, cómo se relacionan, cómo, no sé, en un momento me pasó que venían, y esto es algo positivo, ¿no? Venían bailando todo el tiempo, ¿no? Pero hacían un baile raro, hacían como una mezcla así, yo decía, ¿qué les pasa? Y estaban jugando Fortnite, ¿no? Entonces digo, También se lo conoce. Sí, también. Entonces digo, bueno que a los varones se puedan bailar libremente, ¿no? Porque hay como cierto tabú, cierta vergüenza. Yo los veía bailar, entonces siempre que hay una ola de algún juego nuevo, algún juego que esté como en auge, eso viene al aula. Si viene al aula, viene a las familias, viene a las casas. Entonces, en nuestra vida cotidiana llevamos el juego. Entonces siempre va a haber injerencia. Vos ya me contabas algo que me impactó bastante, que es que ciertos juegos que replican situaciones de violencia hacen que un montón de pibitos y pibitas a la hora de jugarlo, después eso lo vean como algo más natural, lo naturalizan. Claro. Vos hablas de situaciones hasta de abuso o de acoso. Exactamente. Contanos un poco que estaba muy bueno. Bueno, hubo un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, ¿no? Que fue uno de los estudios más grandes acerca de videojuegos de género. La población de estudio fue más o menos de 1.360 estudiantes universitarios a lo largo de todos Estados Unidos, y bueno,
llevado a cabo por dos licenciados y una licenciada. Lo que hacían el experimento era el siguiente, era al principio, antes de que jueguen los videojuegos, le daban unas encuestas. Las encuestas tenían 8 preguntas sobre situaciones de acoso. Estas situaciones de acoso no eran solamente situaciones inventadas, eran situaciones que habían ocurrido en la realidad. Bueno, ellos juegan, había 4 videojuegos donde había conductas inapropiadas. Al estar estimulado tanto tiempo con esos videojuegos, cuando ellos salen y vuelven a hacer las mismas encuestas, ellos tenían una escala de aceptación entre el 1 y el 5. Estos casos que ellos le presentaban eran acerca de casos que se habían llevado a la corte en Estados Unidos acerca de acoso y abuso sexual. Increíblemente, después de la exposición de los videojuegos, la tolerancia de aceptación al acoso y al abuso sexual era mucho mayor. Entonces, realmente, nada, es increíble. No es solamente un juego y nada, todo el tiempo están jugando, pero digo, ¿qué estamos consumiendo? Sobre todo los videojuegos contribuyen a la construcción de sentido. De hecho, contribuyen para educar a un montón. Voy a dar un ejemplo. Muchos aprendimos mal las banderas por haber jugado juegos de fútbol desde muy chico que por geografía o por haber ido al colegio. La verdad es que educan desde muy chico y si a vos te educan de una determinada manera, tiene consecuencias. ¿Vos crees que eso está cambiando, que hoy los videojuegos se vuelven más integradores, más políticamente correctos en el mejor de los sentidos? ¿O son todos lógicas GTA? Que GTA es un juego, para quien no lo sabe, donde se puede hacer lo que quieras, robar un auto y atropellar a una persona a los 2 segundos y no hay claro. le pongo la gracia del juego. Sí, yo creo que la industria Si podés volver a acomodártelo que te escuche yo. Te la hice muy difícil hoy. Hola, ¿ahí me escuchan? Una resistencia, sí. Bueno, yo creo que la industria mejora, pero gracias a estas comunidades también, hay muchas comunidades como esta en la que yo participo de mujeres en videojuegos Argentina, no solamente esta comunidad, sino varias comunidades a lo largo y poder traer a colación y este tipo de eventos también como en Defensoría y que esta voz realmente y que haya representación va a permitir realmente que la industria progrese, ¿no? Y que vaya cambiando. Lo que sí suelo ver es que en ciertos juegos, por ejemplo, creo que ahí no se me escucha, ahí se me escucha, creo sí que la queja de algunos de cierta población es que de repente hay una inclusión forzada. No sé si alguna vez lo sintieron, de que bueno, vamos a incluir un personaje solamente para quedar bien con el resto. ¿Qué siente eso? ¿O qué provoca eso en realidad? Provoca el rechazo generalmente de esa población que suele jugar el videojuego. Entonces me parece que no es un trabajo solamente desde el lado de la industria, sino un trabajo como a nivel sociedad que tenemos que mejorar también para tener como esta perspectiva de género y no generar como estos sesgos ni estos prejuicios. Si quieren, abrimos el juego para quien quiera preguntar algo. Si alguno tiene ganas, levanta la mano. Quiero consultarte cómo es el laburo que hacen en Wigar, para que la gente que tenga ganas se pueda acercar. Ustedes contribuyen a concientizar sobre temáticas que quizás no están en el debate público ni cerca. Sí, la verdad es que si quieren participar en Wigar, les puedo dejar permiso. Bueno, esas son las redes sociales que hay de Wigar. También pueden entrar en la página web. Tenemos un grupo que es un espacio seguro donde se puede participar. La comunidad está integrada por profesionales y aficionados a la industria del videojuego y lo que se trata de hacer es visibilizar y traer más oportunidades en la industria, sobre todo para los grupos no representados y los grupos minoritarios que son los que tienen más problemas a la hora de conseguir trabajo en la industria, ¿no? Y también trabajar, o sea, desde el trabajo, la educación, la comunicación, poder dar charlas, hacer asociaciones, ir a otros lugares también y poder concientizar acerca de esta problemática. Si tuvieras que decir, el mundo de los videojuegos es integrador, yo creo que es un poco más forzadamente integrador. Para mí es un poco más integradora que antes, la industria, pero podría hacerlo más. Y es por eso que estamos acá. ¿La proporción entre hombres y mujeres que juegan los videojuegos es pareja o son mucho más los hombres?
No, obviamente la proporción es aplastantemente, mayormente masculina y nada, sé que eso está cambiando, pero bueno, también tenemos que hacer lugares que permitan, ¿no?, esa inclusión, no sé, como lo hablamos ayer, que de repente vas a jugar y de repente si sos mujer o se enteran que sos mujer, el hate es peor todavía. Eso es un tema muy, muy especial porque muy feo, la verdad. Hace poco nosotros en un programa de radio, el Radio La Red, que sale los sábados, entrevistamos a Stephanie Zuccarelli de Wigar también, que nos comentaba los problemas que tienen un montón de mujeres a la hora de abordar los juegos. Se juega en comunidad, uno desde su propia consola, desde su casa, juega con un montón de personas, y cuando muchas chicas o se ponían un nombre femenino, o un personaje femenino, o hablaban por el micrófono y se notaba que eran mujeres, caía el escarmiento de compañeros que les decían cualquier barbaridad, al punto que o terminaban tristes y se iban, o empiezan a ocultar su propia personalidad, se ponen un nombre que no represente el género, claro, esconden que son mujeres. Me parece una locura, pero aparentemente es algo que sucede mucho. Sí, y sobre todo hay ciertos videojuegos que tienen como una comunidad más tóxica, así que hay que ir con cuidado, espacios también, aparte, bueno, desde acordarse de tu familia o desearte la muerte, un montón de cosas así. Pensemos que además los videojuegos es un lugar donde no hay ningún tipo de control de nadie, donde los jóvenes están jugando en sus cuartos, probablemente los padres en ese momento no le están prestando atención porque un poco es la gracia, jugar, déjame hacer mis cosas un poquito a mí. Entonces es un lugar donde medio que se hace lo que uno quiere. Exacto, pero también hay muchos grandes que juegan y todavía se siguen tildeando, o sea, se siguen enojando todavía con los juegos y siguen haciendo discriminación, así que bueno, hay que tener en cuenta eso. Y no me quiero ir del tema, ni siquiera te voy a preguntar, solo lo voy a comentar. Okay. Además está el peligro de muchos delitos que, digamos, esos lugares son propicios para delitos como el grooming, gente que se hace pasar por un joven y es un adulto, se acerca a los jóvenes con un supuesto fin y finalmente el fin es otro, siempre mucho más feo. También. Pero bueno, yo te quiero agradecer mucho. No hay preguntas, si no hay preguntas ya una acá. Sí hay preguntas, sí. No, quiero saber por qué no se piensan mal los contenidos para incorporar todas estas cosas. ¿Quién piensa los contenidos para que aparezcan más derechos de género, más? O sea, él dice, ¿cómo se conforman los contenidos que terminan en un videojuego? Yo te repregunto con eso, ¿cómo es un equipo que hace un videojuego? ¿Quién lo representa? ¿Qué tipo de estructura de rubros, género y oficios hay en un equipo que hace un videojuego? Bueno, en la industria de videojuegos tenés el game designer, ¿no?, que hace las mecánicas, pero antes también tenés la gente que hace la narrativa, entonces también ahí se puede tener en cuenta, ¿no? Pero por eso digo, a ver, la tecnología es dada porque los que la desarrollan tenemos los sesgos. Si los grupos no son variados y no son diversos, esos sesgos se los incorporamos a la tecnología. La tecnología de por sí es la herramienta que nos viene a ayudar. Entonces, por eso, si nosotros vemos este tipo de personajes estereotipados, el problema viene de antes, o sea, la causa viene de antes y nosotros estamos viendo los efectos. Pero si aún así, viendo esto, no nos escarmienta, es porque estamos naturalizando algo por lo cual nosotros nos educamos. Entonces es momento de pensar a eso hoy. Uno imagina que, con cómo está el mundo, los videojuegos se van a ayornar a los tiempos que corren y van a incorporar nuevas personas que miren los contenidos de mínima y los piensen también. Interesante. Que regule el tipo de videojuego, los contenidos de los videojuegos, sería la pregunta. ¿Sabes que no? No. Que no conozco en general que en otros países haya. O sea, en robótica sí, por ejemplo, sí, tenés normativas que cumplir, como estándares de calidad que tenés que cumplir, eso sí. Estaría bueno que se trabaje eso en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, una de las empresas que fue problemática fue Blizzard,
¿no? Y que saltó y de repente era un lugar súper hostil para trabajar a mujeres y hubo una mujer que empezó a contar que sufría por parte de sus jefes acoso sexual y ahí a partir de ahí se abrió un montón y más mujeres empezaron a denunciar. Se terminó contando que, verdad, para trabajar, que es uno de los mayores estudios de videojuegos del mundo, era un lugar súper hostil. Solamente bastó que una mujer pudiera hablarlo para que, bueno, a partir de eso Blizzard empieza a tomar como a mejorar, no sé, su código de conducta. Pero bueno, es algo más que alguien se atrevió y bueno, se pudo destapar eso. Pero gracias a eso también de repente es como que hubo como un cimbronazo en otras compañías como diciendo, ojo que se puede denunciar. No sé si está, o sea, si lo pensás en ese lugar es como que, o sea, si no se sabe está bien. Nada de eso. Tengo Dale. dos preguntas. Sí. Primero, en el momento del lugar en que te da, viste que lo que hacen stream, Sí. juegan a rolear, digamos. Sí. Los trolls del stream. Sí. Sí. ¿No crees que como que se está ayudando a eso? A terminar de cambiar tu pensamiento. A ver si entendí la pregunta. Si los trolls del stream, o sea, No, perdón. Ah, Los que rolean en el stream. sí. Ajá. Ibai, Los streamers. los streamers. Jugando, roleando en el GTA. Ajá. ¿No crees que por lo menos ayuda un poco más a la sociedad a cambiar el pensamiento un poco? ¿En qué sentido cambiarlo? Perdón. Para bien. Para bien, a la hora de aceptar que hay una oficial, una mujer policía, Ah, sí. que se trate con respeto. Bueno, GTA lo que tiene es como que Sí, está más allá de todas las infracciones que podés cometer, dentro de todo tenés todo tipo de personajes. Y eso sí lo que te permite es que el juego tiene una cosa muy buena, es que te permite la identificación. La identificación con un rol que habitualmente probablemente vos no lo tengas en tu vida cotidiana. Y eso sí es algo positivo. ¿Sí? Entonces, si hay más variedad, nos podemos identificar y podemos después no tener tantos prejuicios con ciertos roles que no estamos acostumbrados. En ese aspecto me parece que sí está bueno. ¿Hay alguna pregunta más? No creo que haya un paradigma de la cancelación porque, mira, por ejemplo, con la segunda temporada de Last of Us, una de las mayores críticas de los varones era de que de repente el protagonismo estaba en 3 mujeres y era para quedar bien con la industria, ¿no? O sea, como que no estamos haciendo algo realmente forzado. Ahora, si vos ves la proporción de cantidad de protagonistas femeninos contra masculinos, eso sale perdiendo. O sea, no es que el hombre fue desplazado, o sea, la mayoría de los personajes son masculinos. Sí. Ahora, yo pienso que no tiene que ser una cuestión de decir, bueno, hacemos algo por quedar bien. Hacemos algo porque realmente hay otra representación. O sea, tiene que haber un lugar y no por eso tiene que ser el desplazamiento del otro. No sé si algo más me habías preguntado. Perdón, que no te escuché. Sí. Ah, sí, hay juegos donde, por ejemplo, no se toma a la mujer como un objeto sexual. Y eso también tiene que ver con
con el reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, no es la misma sociedad la de antes que la que estamos ahora. Y también, a ver, la lucha que hubo también para poder adquirir los derechos y todas las, ¿cómo se dice? Todo lo que se logró. Entonces me parece que sí, no es que todos los videojuegos están cosificando, digo, de hecho te mostré lo de Tomb Raider y decir, bueno, como que fue mejorando. O Digamos sea, que charlas como esta intentan contribuir a que esa hipersexualización de los personajes femeninos vaya siendo cada vez más antigua, ¿no? Y Sí. que quede mal incluso. de hecho hay un juego que se llama Horizon, que donde la protagonista también es una mujer que es salvaje y que ella lucha, ¿no? Y no está sexualizada y también es re bien aceptado el juego, porque piensan que desde su concepción y desde su origen fue pensado como, bueno, una mujer líder que iba luchando en una tribu y no le importaba quedar fuera de ese rol, ¿no? Capaz la crítica viene a veces cuando de repente el juego las hipersexualiza y de repente dice, ah, no, bueno, ahora le voy a poner, no sé, voy a cambiar rotundamente para quedar bien con la industria. ¿Sí? Ahí es como que genera más rechazo. Estaba pensando que el GTA, este juego que decíamos donde se puede hacer cualquier cosa, uno puede robar un auto, pegarle a gente, hacer realmente cualquier cosa. La imagen es una chica en bikini, una rubia en bikini, ¿no? Sí. Bueno, son cosas que están muy instaladas y uno espera que pronto dejen de estarlo. ¿Alguna más? Sí. Sí. Upa, ¿qué pensamos de OnlyFans, las mujeres que venden contenido en las redes por dinero? Yo no lo traería a esta charla. Sí. Es verdad que es un tema interesante. Claro. No es muy el eje que estamos hablando. Otra, dale. Dale. No te escuché. ¿En el ajedrez? Mira, yo soy ajedrecista. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, bien. O sea, Yo pensé que había tirado... jugué en las ligas universitarias y el campeonato superior femenino. Bueno, ¿qué opinas de la dama? ¿Pero qué opino de la dama? Por ejemplo, dicen que el rey es la pieza más importante. Ok, El rey es la pieza que siempre tiene que estar o perdiste la partida. La dama es la que más movimientos puede hacer. yo creo que el tema es así. Nunca hay que perder en cuenta el contexto, desde dónde se generaron esos juegos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos cuál fue la concepción del ajedrez o de qué época nació, o Sí. sea, va de la mano justamente con la cultura que estaba pasando en ese momento. Eso no significa que el día de mañana las cosas puedan cambiar. Ahora, el cambiar lleva justamente rechazo, resistencia. ¿Qué pasaría si ahora que tiene que la dama proteja al rey, no? Bueno, Me gusta, vos estamos planteando un nuevo tipo de ajedrez. De acá, ¿quién te dice salimos con juegos nuevos? ¿qué? La función de la dama es proteger al rey. Claro que bueno, la sí, dama- claro. En verdad de todos. De todo Claro. el resto de las fichas. De todas, rey, pero digo, ¿qué De los pasa? peones, de los alfiles, de los caballos, de las torres. Claro, pero Sí, claro. a las nenas que jueguen, ¿Qué les dirías a las chicas que juegan a videojuegos? Para que jueguen. yo le diría que jueguen, que el espacio de juego nunca hay que perderlo. A las nenas, a los nenes y a los adultos. O sea, me parece que nos perdemos muchas oportunidades de jugar toda la vida. Como que llega un momento donde está bien visto jugar y después sos adulto y ya está, no jugás más porque ya queda algo infantil, pero creo que el espacio de juego es un espacio de justamente, es una experiencia donde uno va descubriendo cosas, es una experiencia dinámica que no nos tenemos que perder y que jueguen a lo que tengan ganas de jugar. Che, es como infantil. Yo tengo 36 y juego videojuegos. ¿Hasta qué edad se puede jugar videojuegos? Está bien visto. Toda tu vida. ¿Alguna más? ¿Qué recomendación le daría ¿Qué recomendación? en este contexto que vos describís? Yo creo que nunca hablen con extraños, eso es muy importante. ¿A qué le tienen que prestar atención las chicas que van a jugar para disfrutar el juego y bueno, y estar conscientes de los roles que hay en el juego? Yo creo que lo importante es que tal vez que se hagan un grupo para que puedan jugar, que puedan abrir un servidor de Discord, que es re sencillo, por ejemplo, que sea de chicas. Entonces, cualquier cosa, ¿por qué digo esto? Es re importante. A mí, por ejemplo, me pasó que yo trabajo en tecnología hace más de 10 años y
tuve mi primer trabajo de tecnología la pasé súper mal. Y la verdad es que en ese momento no quería quejarme porque pensaba que me estaba victimizando, que iban a pensar mal de mí. No fue hasta que llegué a una comunidad que se llama Las de Sistemas que ellas me dijeron, che, lo que está pasando no está bien. Y la verdad es que yo no me sentí, o sea, me sentí protegida. Y dije, che, no está bien que me exploten o que digan, no sé, vos porque sos mujer no podés estar trabajando en la casa principal de esta empresa de tecnología, ¿sí? Entonces me parece que eso es un mensaje en general, ¿no? Saber que estás acompañada, saber que estás en grupo, o sea, moverte en grupo y estar acompañada es un buen camino, por ejemplo. ¿Alguna más? Sí. O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo sería el mundo sin videojuegos violentos? Sería algo así. ¿Cómo le imaginas? Porque cómo tiene futuro de esto, porque realmente en el Fortnite que juega más chiquito, Sí. una cosa que es un poquito violenta, Sí. todos los juegos contienen algo de violencia. Todo violento, es O cierto. sea que todo genera, de acuerdo a este estudio de todo el mundo sería más tolerante a la violencia. Es difícil la pregunta. Yo creo que como es el arte explotaría por otro lado, porque seguramente que hay una parte de psicológicamente que necesitamos exteriorizar y lo hacemos muchas veces a través de los juegos. O sea, creo que no sería viable, económicamente redituable no sería, moriría la industria, pero sí me parece que es dentro, como que revisar dentro de esos juegos violentos, ¿entendés? Que no haya situaciones donde la mujer sea denigrada. Eso me parece importante. Como que no haya esa ejemplificación para que después eso sea como algo natural. Violento me parece que va a existir y si no hay ahí, va a saltar por otro lado. Entonces, y no rinde aparte económicamente que no sea violento. O sea, lo que garpa es que un tiro. Un poco así. Lo que llama. Claro, total. No sé si hay alguna pregunta más. Te voy a preguntar yo que nos recomiendes en verdad. Sí. Voy a un servicio, quiero que nos des un videojuego. Un videojuego que a vos te llame la atención hoy, que creas que está bueno que utilicemos, que exploremos. Stardew Valley, que está bueno, es un juego indie. ¿Qué consola? ¿Cómo? ¿Qué consola? Lo puedes jugar en computadora, lo podés comprar en Steam. Y bueno, yo soy juego de computadora. Nunca tuve consola. Yo los juegos que tuve, o sea, mi primer juego lo jugué por mi hermano, Sí. que jugaba al Mario y después, una vez que después empezó Mortal Kombat desde sus inicios y bueno, fue ahí que yo empecé como a ver de los videojuegos, pero siempre jugué como en computadora, no tuve ninguna consola, más que las de antes, ¿no? Pero ¿Sos ingeniera? me falta algunas materias. Más camino a ser ingeniera. Sí, ingeniería electrónica. Y bueno, nada, la verdad es que ese juego que te recomiendo es un juego indie, que son juegos independientes, de estudios que tal vez son más chicos, pero que la verdad que tal vez hay otra mirada. Interesante. Bueno, ¿hay alguna más? Una más. Dime. ¿Qué opinas? ¿Es violento o no son violentos en Mobile Legends, en League of Legends? Obviamente, lo que veo también es que en la comunidad son 5 personas que juegan. Sí. Veo mucha la diferencia de género. Pero por un lado no lo veo tan violento lo que es Mobile Legends o Sí. League of Legends. Pero esa es la pregunta puntual para mí. Ok, yo creo que el LOL, que es el juego que mencionás, es tremendamente adictivo. Sí. Y toda la gente que conozco, aparte que juega de forma profesional en LOL, la pasa mal. ¿Cómo? Pero estresa. adictivo, claro, es como que ¿En serio? la pasa muy mal y es O sea, como, uno está muchas horas jugando y encima la pasa mal. claro, la pasan mal. Sí, o sea, veo muchos streamers tipo, qué mal la estoy pasando y siguen jugando al LOL tremendo y dice, no, pero pará, yo estoy en platino y ahora necesito subir de categoría.
¿no? Y Se bueno, vuelven adictos a rankear más alto, digamos. a rankear más alto y más todavía si tenés que ir, como después vas perdiendo, entonces tenés que ir manteniendo el ranking, entonces tenés que tener nada. Yo creo que es adictivo, tremendamente adictivo. Siempre que hay gente que juega LOL mucho te dicen, por favor no entres a eso, vos tenés una vida. Sí, me está empezando a asustar un poquito, no puedo. Sí, pero violento, bueno, me parece que, a ver, creo que el LOL nació un poco del Dota y de hecho el LOL nació de un proyecto de tesis de dos ingenieros que su proyecto de tesis lo presentaron en LOL, o sea, no sé si sabían eso, pero bueno, les fue muy bien. La rompieron todas. Sí. Más que violento es un juego, es más de estrategia, ¿o no? Sí, sí, Por sí, más que obviamente hay que ir matando a otro. Claro, pero es de estrategia, así que bueno, van a seguir habiendo más juegos, es como ahí, pero después lo vas a ver, o sea, vas a ver, no sé, la otra vez fui al Gamer Gym, no sé si conocen, y mi amigo es una de las, no es una conferencia, es como uno de los eventos gamers, claro, más grande que hay, y un amigo vio un arma y dijo, estaba como un cosplay con arma y dijo, por favor, quiero sacarme una foto con vos. Y me dijo, no sabes lo feliz que fui. Y era una foto con un arma y estaba... ¿Entendés? Bueno, es reflejo. Es un mundo nuevo que hay que ir explorando. Bueno, muchísimas gracias. Ella es Belén Torres, viene del área de ingeniería y trabaja como desarrolladora y roboticista. Es ilustradora, le encanta el dibujo, es profesora de la escuela de Techín, podemos decir, en Campana, y es parte de WIGAR. Muchísimas gracias, Belén, por haber estado acá. Te hicieron un montón de preguntas, algunas muy difíciles, respondiste todas, así que muchas gracias. Muchas gracias.